Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de esta novela que se llama Yugoslavia, mi tierra, de Goran Bogdanović. Es un escritor esloveno. Y bueno, antes de hablar de esta novela, quiero hacer una pequeña introducción histórica porque el contexto que hay detrás de esta historia es muy importante, me parece muy importante abordarlo, así que brevemente, lo más breve que pueda, vamos a hablar. ¿Qué sabemos de lo que era la ex Yugoslavia? Bueno, es una cosa realmente compleja para jalarse los pelos. ¿Por qué? Porque bueno, Yugoslavia es después de la Primera Guerra Mundial nace el reino entre serbios, croatas y eslovenos. Después Yugoslavia como tal, el reino de Yugoslavia, se conoce en 1929. Es una monarquía con un rey serbio. Por eso la capital de Yugoslavia era Belgrado. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta y de recordarlo. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal Josip Broz Tito, deben de conocer muy bien ese nombre, pasa de la monarquía al régimen comunista. Ahora, aquí hay un dato importante. Tito muere en 1980, según algunas fuentes que encontré, y según otras, muere en 1982. Son 2 años de diferencia, no tendrá importancia, pero sí la tiene, así que ustedes busquen. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, estamos hablando de que Yugoslavia estaba conformada por 6 países, 3 religiones y 4 idiomas. 6 países, entiéndase, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro y Macedonia. Kosovo y Vojvodina eran parte de Serbia. Eso también hay que tenerlo muy presente porque Kosovo es una pieza clave mucho después de lo que conocemos como la Guerra de los Balcanes. ¿Qué es lo que pasa? Mi papá, cuando me explicó todo esto, dijo que Tito los tenía todos en un puño. Tito muere, el puño explota, ¿y qué es lo que pasa? Los más fuertes aplastan a los más débiles. ¿Quiénes eran los más fuertes? ¿Quiénes eran los que controlaban lo que conocemos como el ejército yugoslavo? Los serbios. Los serbios eran ortodoxos. Ahora, en 1991, que tiene mucho que ver, en 1989 cae el muro de Berlín, termina la Guerra Fría, pues obviamente desde la muerte de Tito pasan muchas cosas, eran muy diferentes, son muy diferentes, no solo por lo que son países diferentes, idiomas y religión, son muy diferentes, no había manera de que estuvieran todos juntos viviendo en armonía. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasa la Guerra de los Balcanes, que después de la Segunda Guerra Mundial es probablemente la más sangrienta en Europa. Los más sufridos, los que les fue como en feria, fue a los pobres bosnios. Ahora, Bosnia, Sarajevo, sufre el cerco a la ciudad, que es de 1992 a 1995. Y también sufre una masacre de 8,000 niños y hombres en la famosa ciudad de Srebrenica, que ya ahora en julio se cumple el aniversario. Búsquenlo, todo eso búsquenlo. Yo busqué mucha información, si encuentro las ligas otra vez se las voy a dejar aquí abajo porque realmente es muy, muy importante conocer ese contexto. Es más amplio, pero es nada más como para que entendamos un poquito. Esta historia es la historia de Vladan y la búsqueda de su padre. Podría ser algo muy simple, la búsqueda del padre. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando un muchacho busca a su padre en todo este contexto histórico que acabo de mencionar, en medio de una guerra? Vladan nace en Pula. Pula está en Croacia. Su madre, Daza, era eslovena, nacida en Ljubljana, y su padre, con un nombre rarísimo, Nedjeljko, era serbio. Estamos hablando de 3 nacionalidades, ahora son 3 nacionalidades, en ese momento pues todos eran yugoslavos, pero no. En la novela queda muy claro que sí había mucha diferencia. Ahora, la infancia de Vladan, así lo dice él porque la historia está narrada en primera persona, siempre conocemos nada más el punto de vista de Vladan, termina el verano de 1991 y es la última vez que ve a su padre. Y lo último que recuerda de él es que le compró en un puesto de gitanos una figurita de plástico de He-Man. Y después de eso, el siguiente capítulo, Vladan, pasan 16 años, estamos hablando de 2007, Vladan ya es un adulto con muchos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Que googlea el nombre de su padre y aparece que lo buscan por crímenes de guerra.
esto también hay que tenerlo muy presente porque en La Haya los han juzgado a los que lograron agarrar exmilitares por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio. Hay diferencia entre esos tres, eso no lo pude buscar, hay que buscarlo. Encuentra que su padre es buscado por crímenes de guerra, pero lo más chistoso de todo y lo más sorprendente es que su madre, en 1991, después de que ven a su padre, le dice que su padre se murió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tiene una relación mala con su madre, Dusa. Son pocas las veces que se refiere a Dusa como mi madre. Conforme va avanzando la novela, entendemos por qué. Es muy interesante lo que el autor hace, porque un capítulo nos habla de su infancia, de lo que él recuerda, y el siguiente capítulo es de el presente. El presente se entiende hace 2007. Luego, en el siguiente capítulo, regresa a su infancia. ¿Qué es lo que pasa cuando su padre militar del ejército yugoslavo lo mandan a Serbia para que empiece con la famosa limpieza étnica? Lo que hace es que lleva a su familia a Belgrado, y de Belgrado él se va, ya no los vuelve a ver, los deja en Belgrado. ¿Qué es lo que recuerda Vladan? Lo que su madre y él hacían en el hotel de Belgrado. Luego, en el siguiente capítulo, Vladan toma el carro y se va a buscar al papá. ¿A dónde lo va a buscar? Pues tiene que ir recogiendo información de la madre, del tío, de personas que medio conocían al padre. En el siguiente capítulo nos vuelve a contar de su infancia. ¿Qué pasó después de que en Belgrado su mamá se dio cuenta de que el marido no iba a regresar? Pues su mamá regresa a Ljubljana con su papá, con el abuelo de Vladan, y tiene que tragarse su orgullo porque su abuelo de Vladan, cuando la mamá se va con su papá, se va con un serbio, y para el abuelo eso es una ofensa. No quiere volver a verla, y el hecho de que ella regrese con el nieto pues implica una derrota y una satisfacción por parte del padre, porque es como un te lo dije. Entonces el siguiente capítulo es de cuando Vladan nos cuenta cómo llegan a casa de los abuelos, y el siguiente capítulo Vladan regresa a buscar a su abuela. Entonces es un capítulo sí y un capítulo no, un capítulo del presente, un capítulo del pasado. Y al mismo tiempo, algo extraordinario en este editorial que realmente me tiene con la boca abierta es que al final viene un glosario, porque hay muchas palabras que no tienen traducción. Entonces viene un asterisco, te lleva al glosario y te explica con todo un trasfondo extraordinario de qué es lo que está hablando, qué es lo que significa, por ejemplo, los Leones de Arcan. Pues era una asociación, bueno, un grupo paramilitar serbio que fueron los autores de las peores atrocidades en la guerra, y que todavía, a pesar de que el líder lo mataron a tiros afuera de un hotel de Belgrado, sigue teniendo actividad en Europa. ¿Por qué? Ya no hay guerra. ¿A qué se dedican? Bueno, se dedican a cualquier tipo de atrocidades. Ustedes googleen los Tigres de Arcan y les va a aparecer qué es lo que hacen actualmente en Europa. Después vienen un montón de no sé, Ustasha, por ejemplo. La Ustasha fue una organización croata fascista y nos explica en qué año se fundó, si todavía están activos o si no. Entonces eso es editorialmente muy bueno porque nos da un contexto histórico que honestamente a mí me hacía mucha falta, y eso me obligó a buscar otras cosas. Yo quise buscar pues porque se me hizo imposible no hacerlo. Voy a serles muy sincera, este libro yo lo compré hace como unos 4 años, no fue nada barato, no lo he vuelto a ver desde entonces, pero ojalá puedan encontrarlo si les interesa, porque es algo muy complicado, no solo la historia de Vladan, sino la historia de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, porque además actualmente sigue siendo un problema muy fuerte. ¿Cómo integras? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo vuelves a vivir después de todo lo que acabo de decir históricamente? Se volvió a poner un poco en entredicho el año pasado cuando le dieron a Peter Handke el Nobel, porque bueno, Slobodan Milosevic, que fue presidente y luego no, y luego sí, luego fue juzgado y luego ya no lo pudieron juzgar porque murió misteriosamente en su celda. Es un tema realmente muy complejo, muy apasionante, muy vasto y muy complicado. Les voy a dejar aquí abajo una liga de un video que lo explica con manzanitas y más o menos nos queda claro. Al final Vladan descubre muchas cosas, acepta muchas cosas, y lo más importante, tiene una necesidad muy fuerte de saber por una cuestión no solo de identidad, sino porque no puede aceptar como para él su padre era el que le compraba las figuras de He-Man, el que le cantaba y le leía los cuentos antes de dormir, el que lo abrazaba, el que le daba de comer, pero al mismo tiempo es muy difícil de aceptar que su padre es ese monstruo
que le muestran en lo que hizo en unas fotografías un cuate. Llega un momento en donde la búsqueda tiene una pared y se encuentra con una persona que le dice, ¿estás preparado para saber? ¿Realmente quieres saber? ¿Estás dispuesto a saber? Porque si estás dispuesto a hacerlo, ya no hay regreso. Y le muestra unas fotografías de lo que hizo su padre. Atrocidades. ¿Cómo superas eso? ¿Cómo lo aceptas? ¿Y cómo sigues adelante? Entonces, no es simplemente la historia de un muchacho que busca a su padre. Es mucho más allá, con un trasfondo muy fuerte y muy terrible. Por todo eso, sí, ojalá puedan encontrar el libro y estar dispuestos a gastar un poquito, porque realmente es una editorial cara, pero con unos libros extraordinarios. Busquen el catálogo, tiene, bueno, una maravilla. Y pues nada, me gustó mucho. Y me impresionaron muchas cosas históricas que leí, que averigüé. Porque bueno, realmente es una zona muy caliente a principios del siglo XX y a finales del siglo XX. Así que, pues busquen Yugoslavia, mi tierra, y todo el catálogo de este editorial. Y denle like al video y suscríbanse.